16 de mayo del año 2167. Ese fue el día en que los demonios lanzaron su asedio final contra la fortaleza humana. Ese fue el día en que la humanidad cayó en medio de las llamas. Uno de los últimos humanos estaba en un agujero hecho con su propio cuerpo. Al golpear un pilar de piedra, Sechain, el asesino relámpago de nivel triple, apretaba los dientes, dejando caer sangre de su frente y de las comisuras de su boca. El rojo teñía su cuerpo. 7 años atrás, varios reyes demonios descendieron sobre el mundo. El primero de ellos fue el rey Lan Yue. Lideró las fuerzas de las tinieblas, aniquilando el mundo humano utilizando un poder opresor. El ser de ojos rojos poseía un poderoso exoesqueleto en su cuerpo, cuernos que crecían a través de su frente y dientes tan afilados como los de un tiburón. Su voz profunda se dirigió al último de los humanos. ¿Te atreves a llamarte la última esperanza de la humanidad? Tu raza entera no es más que basura inútil. El brazo de Lan Yue fue desgarrado, abriéndose mientras formaba una boca. Su intención era clara: absorber cada gota de energía que quedaba en la esencia de vida de Zichen. Con un brillo de ferocidad, Lan Yue entregó el golpe final extendiendo el brazo hacia Zichen. Conviértete en mi alimento, transfórmate en mi fuerza. La energía de la vida dejó el cuerpo de Zichen. Chispas de luz eran tragadas por Lan Yue cada segundo. Sintiendo el poder abandonar su cuerpo, Zichen recordó a su pequeña hermana, a sus compañeros y a su maestro. Cada persona que le era querida había sido llevada por los monstruos. Era por esas personas que Zichen lucharía. En medio de la impotencia de Zichen, relámpagos comenzaron a retumbar alrededor de su cuerpo. Exprimió todo su poder, jurando que caería, pero llevaría a Lan Yue con él. Zichen ejecutó una habilidad nunca antes vista. Su habilidad definitiva, la luz final. La luz alrededor de Zichen lo transformó en un gran sol, iluminando toda la oscuridad. Lan Yue perdió el control de su cuerpo. Ni siquiera podía moverse ante aquel poder. Sechain parecía trascender. Sus cabellos negros se volvieron blancos como la luz, al igual que sus ojos vacíos. Los recuerdos del pasado parecían hacerse trizas. El momento en que perdió a su hermana, así como el momento en que su maestro se fue. Recuerdos de su padre y de su madre también surgieron como fragmentos de vidrio, así como la aceptación de Sechain. Nos veremos pronto. Desgraciadamente, no fui lo suficientemente fuerte. El titán fue consumido por el propio poder que llevaba consigo. Lan Yue, enfrentándose a su final, deseó: ojalá hubiera sido un poco más fuerte. Si pudiera volver en el tiempo, antes del descubrimiento de las mazmorras de los monstruos, si pudiera evitar que el primer rey de las tinieblas apareciera, entonces no tendría que perderlo todo tan pronto. El sol de rayos desapareció. El mundo se volvió oscuro nuevamente, pero por poco tiempo. Abriendo los ojos, surgía ante la vista de Sechain la lámpara en el techo. Todo parecía tranquilo, principalmente la cama blanda donde se acostaba. Zichen se sentó en la cama y, mirando su propio cuerpo, se preguntó si realmente estaba vivo. Miró a su alrededor, tratando de entender dónde estaba. Al acercarse a la ventana, vio a las personas en los campos de la escuela y descubrió que estaba en el hospital. Las dudas comenzaron a surgir. ¿Por qué el mundo no estaba destruido? ¿De dónde habían venido todas aquellas personas? Pasó algún tiempo para que Zichen aceptara que eso era real. Había regresado a sus días de universidad, 10 años en el pasado, viendo su apariencia joven una vez más. Abrió los ojos de sorpresa. Un signo de interferencia apareció al lado de Zichen y una imagen apareció: poder de la gula. Fusión completa con el celular. Zichen revisó el día y la hora. Realmente había vuelto 10 años en el pasado, al 16 de mayo de 2157. Sabía exactamente que aún faltaban 3 años para que apareciera el primer rey de las tinieblas. 3 años a partir de ahí, en 2160, aparecería el primer rey demonio, la ira. Tentáculos que alcanzaban el cielo rasgarían las puertas del inframundo. Gracias a la ira, el resto de los reyes comenzaría a aparecer en el mundo humano, uno por uno. Ese había sido el comienzo del fin y lo que hizo que Zichen perdiera todo. Sin embargo, ahora que había regresado, Zichen comenzó a creer que solo necesitaba derrotar al primer rey en aparecer, la ira, y prevenir que las puertas del inframundo se abrieran. Esa era su oportunidad de cambiarlo todo. Tomando una decisión, Zichen comenzó a analizar lo que tenía. Quería saber qué era la pantalla con el nombre Poder de la Gula. Había estado flotando frente a él desde el momento en que abrió los ojos. Al pasar la mano por la pantalla, Zichen la vio cambiar. Tenía su nombre y sus estadísticas, como en un videojuego. Zichen nunca había visto eso antes. En el pasado, siempre había luchado usando sus poderes despertados en el mundo, con diversos atributos.
Solo una de cada 10.000 personas podía despertar. La escuela donde Si-Chen estudiaba actualmente solo admitía personas con potencial para despertar, la Universidad Nacional para Poderes Despertados. Desafortunadamente, en su vida pasada, Si-Chen nunca despertó mientras aún estaba en la universidad. Durante 4 años, estuvo en el fondo del abismo, donde todos lo menospreciaban. Se dio cuenta de que debía ser por eso que despertó en el hospital. De repente, la pantalla holográfica frente a Si-Chen cambió. Una carta sobre la clase Asesino Relámpago apareció. Si-Chen se sorprendió, pues ese era el título de su clase en su vida pasada. Podía sentir el poder fluir dentro de él. Herede mis poderes de mi vida pasada. Desperté más temprano. Decidiendo probar sus poderes, Si-Chen cerró los ojos. Los pequeños rayos comenzaron a surgir a su alrededor. Fue en ese momento que la puerta de la habitación se abrió. Un joven llamado Malong, un encantador floral de clase y con un vendaje en la mejilla, estaba allí, buscando a Si-Chen. Al ver los rayos alrededor de su amigo, Malong se puso extremadamente emocionado. «Oye, despertaste, ¿estás bien?» Como a Malong no le importó la carta con la información sobre la clase relámpago, Siten creyó que nadie podía ver esa pantalla más que él. Malong buscó por todo el cuerpo de Siten. Todas sus heridas habían desaparecido. El día anterior, había recibido una paliza hasta desmayarse. Malong no podía creer que se había recuperado tan rápido. Malong era el compañero de cuarto de Si-Chen. Aunque despertó mientras estaba en la academia, también estaba en el fondo del pozo en su vida anterior. Siten había sido brutalmente eliminado en el tercer día en que aparecieron los señores oscuros. Pero ahora, Malong estaba frente a él, tan real como siempre. Fue solo en ese momento, al ver al antiguo compañero de cuarto, que Si-Chen finalmente sintió que había regresado. Malong de repente recordó algo. Mañana es el examen de posiciones. Ahora que te sientes mejor, necesitamos apurarnos a prepararnos. Sé que acabas de despertar, pero esto es muy importante. Así, Malong llevó a Siten fuera de la habitación del hospital. El día ya estaba llegando a su fin, y el sol se ponía detrás de los edificios, trayendo solo una leve iluminación para las canchas de deportes esparcidas por el campo. Allí, varios estudiantes usaban sus habilidades, ya sea entrenando, corriendo o incluso jugando al fútbol. Caminando por el área, Siten comentó casualmente: «Ha pasado mucho tiempo desde que vi a tantas personas vivas». A su lado, Malong pensó que se había vuelto loco. ¿De qué está hablando este tipo? Siten buscó aprovechar el momento. Ya había perdido todo una vez y había visto ese escenario volverse vacío. Sabía que, si no hacía nada, el mismo futuro se repetiría. Esto le trajo una fuerte determinación. Necesito hacer un plan urgentemente y subir de rango lo más rápido posible. En esta era, solo había un medio para que alguien que despertó subiera de rango: derrotar monstruos en mazmorras. Pero casi todas las mazmorras eran monopolizadas por grandes gremios. Cualquiera que no formara parte de un gremio, básicamente no podría subir de rango. Viendo sus estadísticas exactamente en 100 puntos, Si-Chen se preguntó cómo se comparaban con las de otros despertados, así como con las de los monstruos. Para avanzar en los diferentes niveles de poder, el gobierno estableció un sistema de clasificación para despertados y monstruos. El nivel de clasificación iba desde la clase S hasta la clase E. La mayoría de los estudiantes en la academia se quedaban en el rango E todo el tiempo. Solo algunos estudiantes talentosos o con conexiones con gremios alcanzarían el rango D. Si-Chen podía adivinar rudimentariamente su rango con base en su experiencia de la vida pasada, pero se preguntaba qué clasificación recibiría en la evaluación. Creía que al menos sería un rango mayor que el de Malong. Fue en ese momento que una pelota de baloncesto voló y golpeó a Malong en la cara. Malong cayó al suelo, y en las gradas, un estudiante arrogante los saludó. «Hola, si no son Siten y Malong, parece que se han recuperado rápido». «No es Malong». Se asustó al ver que se habían encontrado con ese tipo y su pandilla nuevamente. El estudiante arrogante sonrió comentando con sus compañeros: «¿Vieron? Yo dije que ellos podían aguantar una paliza». Con una mirada de superioridad, cuestionó: «¿Saben que juego baloncesto aquí, entonces por qué no me trajeron una bebida?» Malong, sorprendido por la orden, se levantó rápidamente para disculparse. «La compraré ahora mismo». Sin embargo, Si-Chen lo interrumpió con una expresión seria mientras miraba al maldito bastardo. «No es culpa tuya. Ellos deberían estar disculpándose». Si-Chen reconoció al bastardo frente a él. Poco a poco, los viejos recuerdos volvían a su mente. Dentro del agua, el aliento de Si-Chen se desvanecía rápidamente mientras se ahogaba y tragaba agua, empujado hacia el lavabo por el bastardo.
Malong, en el suelo, suplicaba que se detuviera, pero el perdedor usaba excusas mezquinas. ¿Por qué debo detenerme? Estoy ayudándolo. Aún no ha despertado. Así que ¿por qué no le damos un empujoncito? El bastardo que perseguía a Malong y Zicheng, junto con sus compañeros, se reía mientras los atacaba. Fueron tan lejos que solo se detuvieron cuando se cansaron, ya que Siten se desmayó levemente. Despertando, el Siten de esa época se preguntaba por qué no los dejaban en paz. El puro mal no existía solo en el reino demoníaco, también existía en el mundo humano. Ahora, con el bastardo perturbándolo, Malong una vez más, Zicheng decidió enfrentarlo, protegiendo al compañero de cuarto. El bastardo que solo atacaba a los débiles pensó que estaba sordo o que había oído mal. Malong se encogió, ya que Gong Chang, el guerrero planta de rango E, y sus cómplices se habían levantado. Zicheng miraba al bastardo llamado Gong Chang. La única razón por la que atacaba a los débiles era por su hermano mayor, el estudiante más fuerte y también presidente del consejo estudiantil. En realidad, los poderes de Gong Chen eran bastante mediocres. La gente a su alrededor comenzó a reunirse al ver que Gong Chen iba a atacar a Zicheng una vez más. Muchos se reían, tratando a Zicheng y Malong como inútiles sacos de golpizas. Gong Chen, con una energía verde desbordando de sus brazos fortalecidos por piedras, se detuvo frente a Zicheng con una mirada de desdén. Preguntó, ¿qué acabas de decir? Zicheng respondió sin miedo, de ahora en adelante, déjanos en paz. Gong Chen se enfureció. Parece que quieres aprender otra lección. Levantó el puño de piedra, enviándolo hacia Zicheng. Sin embargo, a mitad de camino, Zicheng dio un puñetazo hacia arriba, golpeando su codo y desarmando su ataque. Gong Chen sintió el dolor en la articulación y tambaleó hacia atrás. La gente a su alrededor se quedó chocada al ver a Zicheng bloquear un puñetazo de Gong Chen. Pensaban que Zicheng aún no había despertado y que sus ojos los engañaban. Gong Chen rechinaba los dientes furiosamente. Un debilucho como tú, que ni siquiera ha despertado, se atreve a desafiarme. Al ver cómo Gong Chen realmente iba a enfrentarlo, Zicheng levantó el puño, preparándose para el intercambio de golpes. En pocos segundos, se convirtió en el asesino relámpago, la carta de su clase, proporcionando doble ventaja en fuerza y triple en velocidad. Hizo que sus puntos, que eran todos 100, aumentaran a 200 en fuerza y 300 en velocidad. Malong miró a través de las gafas rotas, con la mandíbula caída de tanta sorpresa. Cuando despertaste del otro lado, Gong Chen gritó furiosamente, haciendo que piedras y espinas crecieran por todo su cuerpo. Centrándose en sus puños, parece que... Olvidaste el sabor de mi puñetazo. Con la armadura inmortal de piedra envolviendo su puño, Gong Chen avanzó una vez más. Sin embargo, Zicheng fue aún más rápido que él. Aunque el puño de Zicheng parecía más pequeño en comparación con el puño de piedra, la fuerza también dependía de la velocidad. El puño de Zicheng colisionó con el rostro de Gong Chen, deformándolo como una esponja. Gong Chen fue enviado volando, rebotando varias veces en el suelo hasta que dejó de rodar. Todos a su alrededor estaban tan sorprendidos como Malong. ¿Qué está pasando? Lo envió volando con un puñetazo. Cuando Gong Chen cayó al suelo, todos se volvieron a mirar a Zicheng, incrédulos por lo que había logrado hacer. Con el rostro deformado, Gong Chen se esforzó por levantarse y se giró hacia los matones. ¿Qué están esperando? Sin embargo, sus amigos estaban demasiado asustados para actuar. Ante ellos, Zicheng se había convertido en una bestia oscura, mirándolos en la oscuridad. Gong Chen no se rindió y saltó solo contra Zicheng. Zicheng, sin embargo, agarró su muñeca y con un agarre fuerte la aplastó, haciendo que Gong Chen gritara. Con la otra mano, Zicheng reunió grandes cantidades de rayos. Su voz oscura, en contraste con la luz, liberó una burla. «Eres muy débil». El puño de Zicheng chocó con el bastardo como un meteoro. Alrededor, los rayos lo golpearon y Gong Chen voló para lejos una vez más. Esta vez, Gong Chen fue aún más lejos, golpeando una de las paredes. El rostro de Gong Chen mostraba la marca de la palma de una mano. Francamente, se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo. Malong había caído de rodillas debido a la sorpresa, mientras los matones de Gong Chen huían. Malong no podía entender. ¿Cuándo te volviste tan fuerte? Zicheng miró sus propias estadísticas, llegando a algunas conclusiones. Primero, podía cambiar a la clase asesino relámpago cuando quisiera, como antes. Segundo, incluso con el sistema diciendo que actualmente estaba en el nivel 1, como esperaba, era lo suficientemente fuerte para lidiar con despertados de nivel más bajo. Esto explicaba por qué era más fuerte que despertados de rango inferior, como Gong Chen.
Sin embargo, el rango exacto de Si-Chen seguía siendo un misterio. También había otro problema. Había noqueado claramente a Gong Chen, y aún así, no hubo ningún cambio en su nivel o estadísticas. En manos de Si-Chen, apareció una hoja de rayos cuando comenzó a caminar en dirección a Gong Chen. Todos se asustaron, pensando que Si-Chen iba a terminarlo. La hoja de rayos se acercó al cuello de Gong Chen, ya que Si-Chen quería saber si solo podría obtener experiencia de la misma manera que en su vida pasada. Sosteniendo a Gong Chen por la camiseta y con la hoja de rayos en la otra mano, Yi-Chen estaba listo para acabar con él cuando la voz de una mujer surgió detrás de él. Sawyer, sabías que esto es una escuela, ¿cierto? A pesar de que él comenzó este lío, ¿no crees que ya es suficiente castigo? La mujer rubia de cabello corto y andar elegante era Ling Yu, la vicepresidenta del consejo estudiantil. Sonrió levemente a Si-Chen, mostrando que había cumplido su objetivo. No volverá a intentar causar problemas a ustedes dos. Titian dejó caer a Gong Chen al suelo y se preguntó por qué los miembros del consejo estudiantil tenían tanta prisa por defender a Gong Chen. Si-Chen no iría más allá, pero sabía que si no intimidaba de verdad a tipos como esos, seguirían molestándolo en el futuro. Los compañeros de Gong Chen estaban escondidos detrás de una pared. Si-Chen parecía tan intimidante que juraron no volver a perseguirlo. Sin embargo, seguían confundidos. Esos dos no eran los perdedores más débiles de toda la escuela. Al escuchar el comentario, Ling Yu sonrió con curiosidad. Esa noche, en el dormitorio masculino, Ma Long hizo una algarabía. ¿Por qué no me creen? Si-Chen realmente despertó. No solo eso, él es un asesino relámpago superpoderoso. Ma Long movía los brazos, recordando a sus amigos cómo Si-Chen había derrotado a Gong Shang. Shan-Su, un mago de llamas de rango E y compañero de cuarto, se rascó la oreja, preguntando dónde estaba Si-Ten. Ma Long se rasguñó la cabeza, recordando que Si-Ten había dicho que iba a correr. Esto hizo que Shan-Su lo presionara mientras preguntaba, si él es fuerte, ¿por qué necesita correr? ¿Desde cuándo las personas despertadas necesitan hacer ejercicio? ¿Eso tiene algún sentido para ti? Al otro lado, Shang Yue, encantador de flores y hermano de Shang-Su, comentó, parece que Ma Long realmente recibió una paliza esta vez. Shan-Su continuaba yendo en contra de las palabras de Ma Long. Hay una razón por la cual los cuatro fuimos designados para el mismo dormitorio. Esto ocurrió porque los cuatro tuvimos las peores calificaciones de todo el grupo. Este es un hecho irrefutable. Mostrando un poco de sus débiles llamas, Shang-Su continuó reprendiendo. Yo quedé en cuarto lugar desde el último, lo que me convierte en el personaje destacado de este dormitorio. Cada persona solo puede despertar una única clase en toda la vida, y ustedes dos son solo actores de apoyo. Yo soy la única clase de combate en este dormitorio, un mago de llamas. Este es un hecho frío, duro e innegable. Shan-Su mostró los músculos de su brazo con confianza. No hay forma de que perdedores patéticos como Si-Chen despierten como asesino relámpago. Por mi parte, puedo sentir mi cuerpo volviéndose más fuerte cada día. Incluso puedo buscar unirme a clubes de élite. Mientras jugaba en la computadora, Shang Yu recordó a su hermano. Mañana será la última evaluación de clasificaciones antes de los exámenes de graduación. Pase lo que pase, todo se aclarará. Al mismo tiempo, una gran llama formaba el portal hacia una mazmorras de entrenamiento rank, custodiada por varios guardias. Un hombre salió del portal con Ling Yu siguiéndolo, vestido con un abrigo blanco manchado de gotas rojas. Era Gong Ting, presidente del consejo estudiantil. Al salir del portal, anunció a los guardias que el entrenamiento concluiría por el resto del día. Mientras caminaba, algo llamó la atención de Gong Ting. Una persona cubierta de cintas enrolladas por el cuerpo aún estaba allí. Gong Chen pidió furiosamente la ayuda de su hermano. Si no haces algo, no podré dormir esta noche. Humilló a su hermano frente a todos. Claramente no lo respetaba. Gong Ting solo asintió, advirtiendo, yo me encargaré de esto. Algún tiempo después, mientras comía un filete poco hecho y conversaba con Ling Yu, Gong Ting reveló que no pensaba hacer nada. Su hermano solo había sido superado por alguien. Aún así, tenía curiosidad sobre algo. ¿Es realmente tan fuerte como dice mi hermano? La respuesta de Ling Yu fue directa. Conoces bien las clasificaciones y las habilidades de todos en esta escuela. Hay menos de 10 estudiantes de nivel D en toda la academia, y ya has reclutado a cada uno de ellos para tu club. Además, los estudiantes comunes no tienen las mismas oportunidades de entrar en mazmorras de monstruos como tú. Estos despertados mediocres no tienen medios para volverse más fuertes. Nadie podrá seguirte. Del otro lado, Si-Chan corría bajo la lluvia, cargando pesas en su mochila.
Ya había corrido 20 kilómetros, llevando 100 kilos de peso. El entrenamiento básico era la clave para construir una base física sólida. El potencial de un despertado estaba directamente relacionado con su fuerza física. Solo un cuerpo poderoso podía manejar los verdaderos límites del poder de una clase y liberarlos. Sin embargo, Zichen sentía que estaba lejos de su meta. En el año 2060, el rey de la oscuridad, la ira, emergiría de una mazmorras de monstruos, expandiéndose sobre el mundo, y en un instante eliminaría a innumerables humanos. Ya fuera la familia de Zichen o incluso su pequeña hermana, todos perecerían a manos de ese ser. La ira sería quien abriría las puertas del inframundo, permitiendo que otros reyes invadieran el reino humano. Así, el primer objetivo de Zichen era eliminar al ser llamado Ira. Ira era el catalizador para el fin del mundo. Zichen tenía 3 años antes de 1900 su llegada. Mientras Zichen reflexionaba, del otro lado, la ira también se estaba fortaleciendo. Por eso necesitaba crecer aún más rápido que ese ser. De repente el celular de Zichen comenzó a vibrar. Al sacarlo del bolsillo, vio la foto de una chica de cabello negro. Si Zichen atendió la llamada con auriculares, al otro lado, la hermana se quejó. «Oye, hermano, ¿por qué me llamaste tantas veces hoy? Estaba en la competición y se me acabó la batería del teléfono. Acabo de volver al dormitorio para recargarlo. Escucha, hermano, si gano esta competición...» Finalmente podremos pagar el alquiler atrasado. Zichen escuchaba en silencio la voz de su hermana en un futuro arruinado. Él había implorado a los cielos miles de veces reiniciar su vida, aunque le costara todo, aunque eso lo llevara a un abismo sin fin. La hermana dijo, Chen, al no escucharlo responder y solo escuchar el sonido de la lluvia, trató de llamar su atención. Hoy Chen la escuchó y la tranquilizó. No es nada, solo que no escucho tu voz desde hace mucho tiempo. Al otro lado, el limo 600 comentario la dejó confusa, ya que habían hablado 2 días antes. Ella dijo que quería verlo en cuanto terminara la competencia y se despidió. Solo espera buenas noticias. Adiós. Al escuchar la voz de su hermana sobre la lluvia de la tarde, Chen entendió que todo realmente había comenzado de nuevo. Así que volvió a correr, pues su objetivo era convertirse en lo más fuerte humanamente posible para proteger todo lo que le era querido. Cuando Zichen regresó al dormitorio, ya habían pasado 8 horas desde su llegada a esta era. Finalmente comenzaba a adaptarse al antiguo cuerpo. El estado físico aún era débil, pero su cuerpo era muy joven. Ahora necesitaba abordar el mayor problema. Sentado en la cama, imaginó cómo lograría entrar en una mazmorra para evolucionar de nivel. Las guildas tenían un monopolio completo sobre ellas, y a menos que alguien fuera de la élite, no habría oportunidades de volverse más fuerte. Zichen se preguntaba cómo podría derrotar a algunos monstruos. Además, quería entender qué era el poder de la gula. Mientras pensaba, Zichen se quedó dormido y no vio una notificación. Sistema iniciando. La inicialización fue completada. El sistema de la gula fue activado y Zichen se sumergió en un nuevo mundo carmesí. Zichen despertó de repente, girando el cuerpo, y logró aterrizar de forma segura. Estaba en un lago de aguas rojas y, frente a él, había una escalera que conducía a una torre. Se preguntaba dónde estaba, ya que estaba seguro de que acababa de dormir. Gravity Rounds de repente comenzaron a emerger del lago carmesí, perros de caza hechos de puro hueso, monstruos guerreros del atributo nube de rango E. Ante los monstruos, Zichen ejecutó el cambio de clase. Vertisers. Lo hizo creer que estaba en una mazmorra. Aún sin saber lo que estaba sucediendo, Zichen decidió deshacerse primero del problema que tenía delante. Los perros de cara esquelética corrieron en su dirección, pero Zichen avanzó hacia ellos aún más rápido. El síntesis rayo que empuñaba fue eficiente, eliminando el primer objetivo con una hoja de rayos. Las colmillos del Gravehound se rompieron, convirtiéndose en materiales recolectables para Zichen. Con su fuerza actual, Zichen se enfrentó a varios monstruos de rango E, como si estuviera dando un paseo por el parque. Todo parecía tan real para Zichen que eso no podía ser solo un sueño. Eliminando innumerables perros, Zichen subió de nivel por primera vez, más importante que la sensación de realidad. Fue la obtención de experiencia cuando un brillo dorado lo envolvió. Alcanzó el nivel 2, ganando 5 puntos en todas las estadísticas. Zichen simplemente había encontrado una mazmorras donde podría entrenar solo. En medio de la sorpresa, el rey Gravehound apareció detrás de él, un monstruo mucho más grande que cualquier otro que había enfrentado en ese lugar. Era precisamente contra ese rey que Zichen probaría sus verdaderas habilidades. Un rayo de luz surgió,
cortando al Gravehound. Los cortes luminosos parpadearon uno tras otro, golpeando cada miembro del perro de las tinieblas. Sechen evolucionó una vez más, llegando al nivel 3 y obteniendo aún más materiales. Los jefes garantizaban significativamente más experiencia que los monstruos normales del mismo nivel. Gracias a los monstruos de ese mundo, ya había ganado 2 niveles en un corto periodo de tiempo. Mientras esperaba más enemigos, Sechen notó algo sobre la cabeza de uno de los monstruos derrotados. Una pequeña, ventana con una acción disponible. Devorar. Los ojos de Sechen se agrandaron al observar el cuerpo del monstruo dentro del lago rojo. Se preguntó qué significaba esa señal. Extendió la mano, sintiendo que eso estaba relacionado con el poder de la gula. El cuerpo del monstruo se deshizo, transformándose en un tornado carmesí, siendo succionado por el poder que exhalaba la mano de Sechen. Después de absorber toda la energía, Sechen recibió el anuncio de devoración completa. El monstruo devorado se transformó en una carta de monstruo, conteniendo sus estadísticas e información. Investigando más a fondo, Sechen se preguntó si, después de derrotar y devorar enemigos, podría transformarlos en nuevas clases. Era exactamente eso lo que parecía estar ocurriendo. En ese instante, Sechen recordó algo. Al recordar la acción que acababa de realizar, pensó en el rey Lan Yue, de la misma forma en que había absorbido y devorado al perro. Lan Yue había intentado devorarlo. Esa era la habilidad del rey Lan Yue, el poder de la gula, originalmente perteneciente al rey de las tinieblas. Ahora estaba en manos de Sechen. Su corazón latió más fuerte al darse cuenta de esto. Las clases que las personas podían despertar variaban entre fuertes y débiles, pero una regla nunca cambiaba. Todos estaban restringidos a una única clase. Ahora, sin embargo, Sechen poseía 2 clases al mismo tiempo, cada una representada por una carta. Un pensamiento cruzó su mente. Si devoro otros monstruos, puedo tener un número infinito de clases. Aún así, se preguntó por qué había obtenido ese poder y qué era exactamente la torre mágica detrás de él. Tan pronto como volvió la mirada hacia la torre, sintió una presión abrumadora que casi lo hizo caer. Un ser, portando 2 grandes espadas, surgió frente a él. Su voz sombría lo saludó. «Finalmente llegaste. He estado esperando durante mucho, mucho tiempo». El Lord de nombre secreto estaba cubierto de harapos y vendas, llevando 2 espadas tan grandes como su propio cuerpo. Sechen retrocedió instintivamente al ver a ese ser. Recordó el sistema de clasificación establecido por el gobierno, usado tanto para despertados como para monstruos, basado en el poder de combate del rango más bajo al más alto. Existían las clases D, C, B, A y, por último, S. En su vida pasada, Sechen había enfrentado innumerables dificultades solo para intentar alcanzar el rango S, pero ahora apenas podía ser considerado un rango D. Ante él, sin embargo, había un jefe de rango S. La diferencia de nivel en ese lugar era absurda. El ser frente a él estaba en otro nivel en todas las estadísticas. Encarando al enemigo con 2 espadas, Sechen se preguntó qué tipo de mazmorras era aquella, por qué había un monstruo de rango S allí y por qué parecía conocerlo. Pronto, ambos intercambiaron decenas de ataques. El monstruo tuvo innumerables oportunidades de eliminar a Sechen, pero parecía jugar con él. Cada golpe evitaba puntos vitales, solo derribándolo repetidamente. Sechen cayó en el lago carmesí, y mientras intentaba levantarse, el ser de las sombras lo miró. ¿Aún vas a luchar? Sechen se secó la esquina de la boca. Sabía que ese ser quería forzarlo a someterse. Colocando una de las espadas sobre su hombro, el enemigo comentó: «Debes pensar con cuidado sobre la oferta que voy a hacer. Te quedarás aquí y protegerás la torre de la oscuridad a mi lado. No hay muchas oportunidades como esta». Sechen lo miró y respondió directamente: «No importa lo que pase, de ninguna manera voy a quedarme en este agujero». Apenas terminó de responder, un corte alcanzó su hombro. Sechen solo giró el rostro, viendo el chorro rojo expandirse. El ser apuntó la espada hacia él y preguntó: «¿Realmente crees que no te eliminaré? La única razón por la que soy paciente es porque eres el único que ha logrado llegar a este lugar». Aún intentando recomponerse, Sechen vio la energía de los monstruos derrotados dejar los cuerpos caídos. Esas energías se reunieron alrededor del ser de las sombras, haciéndolo aún más poderoso. Su fuerza y resistencia aumentaron drásticamente. El suelo bajo sus pies se elevó, levantándolo en el aire, con una montaña debajo de sí, mientras controlaba innumerables rocas gigantes. «Entonces, ¿decides quedarte aquí o ser aplastado en el olvido?»,
rayos comenzaron a brotar del cuerpo de Zichen. En respuesta, eligió acabar contigo, usando toda la fuerza que poseía. Zichen saltó hacia el enemigo. Al otro lado, el ser reía, extendiendo la espada para lanzar una lluvia de rocas. Zichen usó cada piedra como trampolín, avanzando cada vez más, alto hasta finalmente encararse al enemigo de las sombras. Tras el último intercambio de ataques, Zichen había descubierto los patrones del adversario. Antes de cada golpe, había un balanceo de espada que tardaba alrededor de 0,4 de segundo en ejecutarse. Zichen pretendía usar esa ventana para observar el puño del enemigo, prever la trayectoria de la hoja y esquivar. El ataque vino exactamente como se esperaba, viajando en su dirección. Tras esquivar, Zichen se dio cuenta de un segundo momento de oportunidad, una ventana de retraso de 0,2 después del ataque. Usada por el enemigo para recuperarse, era ese el instante perfecto para atacar, cuando el oponente estaba completamente indefenso. La hoja eléctrica de Zichen desbordó energía y perforó al enemigo, que jamás esperó que pudiera acercarse tanto. El golpe crítico, una condensación pura de energía, infligió parálisis al alcanzar un punto vital. No había forma de que un rango D derrotara a un rango S, pero concentrando todo en un único ataque, Zichen esperaba ganar al menos algunos segundos. El enemigo había demostrado una velocidad tan elevada que Zichen aún no había podido distanciarse de él. Sin embargo, ahora, con la habilidad y velocidad divina, Zichen hizo que una corriente de energía circular recorriera su cuerpo, aumentando su velocidad de movimiento 10 veces. Los pocos segundos ganados fueron usados para intentar escapar. Durante el combate, Zichen observó el entorno. En toda la región, solo había un único punto de luz y corrió hacia la luz, y cuando estaba a punto de tocarla, desapareció. El ser de las tinieblas reapareció detrás de Zichen, haciendo que el lago carmesí se expandiera con su caída. Zichen mostró una mirada sombría de desesperación al escuchar la voz detrás de él. ¡Qué infelicidad! Eso era solo una posimagen que dejé. La salida que buscas no existe. Esto no es una mazmorras de monstruos. El ser parecía intrigado por el hecho de que Zichen había descubierto un fallo en su técnica. Por eso, ya no se contuvo más. La capa que ocultaba su forma desapareció, revelando las sombras que componían su cuerpo. El dueño de ese dominio reveló el motivo de su interés. Incluso bajo un peso aplastante de desesperación, aún puedes analizar la situación con calma y arriesgar tu propia vida por una mínima oportunidad de sobrevivir. Realmente eres aquel que traerá esperanza, el guerrero de la estrella. El demonio Apsal reveló su verdadera apariencia. Cuernos crecían de su frente, formando un arco. Cadenas colgaban de su cuello sobre el pecho, mientras marcas de tatuajes de energía cubrían sus brazos. Aún empuñando las enormes espadas, Zichen sintió una abrumadora sorpresa al reconocer esa forma. Ya la había visto antes. Pertenecía al rey de las tinieblas, Lan Yue. En la vida anterior de Zichen, su lucha final había sido contra Lan Yue. Durante la batalla, Lan Yue continuó cambiando entre innumerables clases, convirtiéndose incluso en dragones de hielo, monstruos de fuego, criaturas con cuerpos de plantas y seres de luz que dominaban los cielos. Zichen recordaba que esa era una de las formas que Lan Yue había asumido. A pesar de ser más débil, la apariencia era exactamente la misma. Para Zichen, eso significaba que, en algún momento, había sido devorado por el poder de la gula de Lan Yue, y ahora ese poder se había fusionado con su cuerpo. Así fue como Zichen descubrió dónde existía aquel lugar, dentro de su propio cuerpo. El ser frente a él elogió a Zichen no solo por ser increíble bajo presión, pero al tener una mente aguda, has demostrado que eres digno de todo esto aquí. En medio de la confusión, Zichen, el monstruo, mostró una llave del tiempo, la llave de la torre de la oscuridad. Lan Yue devoró a incontables de nosotros. Los más poderosos fueron sellados dentro de esa torre. Devóralos y hazte más fuerte. Permite que todos ellos se conviertan en parte de tu fuerza. La llave fue entregada a ti, Chain. ¡Qué curioso! Él preguntó por qué el ser lo estaba ayudando. El Lord Monstruo dio una larga respuesta. Incluso entre los demonios existen distinciones de moralidad. Los reyes demonios masacraron a todo mi clan por su propia codicia. He estado esperando todo este tiempo una oportunidad para vengarme de ellos, y tengo la suerte de que esa oportunidad finalmente ha llegado. Ese tipo tenía razón. Tú eres la única esperanza, el único que puede tener éxito. Chen, frunciendo el ceño, preguntó de quién estaba hablando. El Lord solo reveló que descubriría la verdad dentro de Lai.
Torre de la Oscuridad, ve y descubre por ti mismo. La energía del Lord parecía comenzar a dejar su cuerpo, disipándose lentamente. Le entregó a Siten un pedido. Ahora toma mi poder y busca venganza contra ellos. En medio de más dudas, Siten exclamó: a partir de este momento debes volverte imparable. Abre las puertas de la Torre de la Oscuridad, avanza y devora todo lo que haya ahí dentro. Cada uno dentro de la torre puede no mostrar la misma misericordia que yo he mostrado. Ellos son los más feroces que existen, pero debes soportar cada prueba. Debes conquistar a todos ellos. Tú solo debes alcanzar el pináculo de este mundo, hasta que finalmente devores a cada uno de los reyes. La voz del Lord se volvió más débil, y así entregó su poder. Solo una persona así es digna de poseer mis poderes. El fragmento de energía del Lord flotó hacia la mano extendida de Siten, quien lo devoró gustosamente. El nivel de Siten subió inmediatamente a 10. Además, aparecieron 2 espadas de 1900 espinas inferiores, las mismas espadas que el Lord que Siten había enfrentado llevaba. Ante todo lo que pasó, Siten hizo un juramento: cargaré tu voluntad conmigo y haré que paguen. La devoración se completó y se creó una carta del guerrero de la estrella, con 5 puntos posibles para cada estadística. Tenía increíbles 3 puntos en fuerza y 4 en resistencia, además de habilidades únicas. De repente, Siten oyó voces a su alrededor. ¡Vamos! ¡Levántense todos! Abrió los ojos y se sentó en la cama. Los otros compañeros de cuarto de Siten estaban apurados para no llegar tarde, buscando sus uniformes. Siten miró su propio cuerpo, dándose cuenta de que no había ninguna herida. Todo parecía haber sido solo un sueño, pero las cartas de monstruo que había obtenido aún existían, y él estaba en el nivel 10, habiendo ganado 10 niveles en solo una noche, y ahora poseyendo todas las estadísticas en 150 puntos. Se preguntó en qué rango estaría. De repente, Shansu se acercó. «Oye, City Chain, la última noche alguien estaba presumiéndote de lo fuerte que te has vuelto. ¿No estás tratando de robar mi lugar como el más fuerte del dormitorio? Vamos, la evaluación de ranking está a punto de comenzar. Vamos a ver qué tan bueno te has vuelto». Si-chan permaneció en silencio, solo frunciendo el ceño ante la provocación. Cuando salieron del dormitorio, Shang-Su empezó a comer un pan. Shang-Yu se arreglaba el cabello y el flequillo. Ma-Long y Si-chen seguían atrás, mientras que Shang-Su era el único que hablaba. Puede parecer que todos en nuestro dormitorio están en el ranking, pero no olviden que cada ranking se divide en 3 partes. Ustedes están en el nivel bajo del rank I, mientras que yo estoy en el nivel medio. Shang-Su se jactaba de la gran distancia entre el nivel medio y el nivel bajo. Soy decenas de veces más fuerte que ustedes. ¿Entendieron? No he sido evaluado en 2 años. ¿Quién sabe si mi ranking ha subido nuevamente? Ma-Long se acercó a Si-chen, recomendándole que lo diera todo cuando llegara. Su turno. Trata de obtener el rank D. Eso asustará a este tipo hasta el fondo. Si-chen pensó en el rank D, pero no pareció preocuparse por detenerse en solo ese nivel. Al llegar al campus, vieron que ya había cientos de estudiantes esperando. Saliendo de un baño, un tipo de cabello blanco empujó a los demás. Shang-Su se asustó, ya que ese era uno de los matones de Gong Chen. El chico de cabello blanco y el otro a su lado miraron a Shang-Su y los demás, que se pusieron tensos. Sin embargo, al ver a Si-chen detrás de ellos, los 2 matones de Gong Chen se asustaron aún más que el trío. Inmediatamente, la pareja se inclinó. «Si-chen, señor, ¿has venido?» Shang-Su y el hermano no entendieron por qué la pareja estaba siendo tan educada con Si-chen. ¿Acaso Ma-Long estaba diciendo la verdad? Simplemente los ignoró, pero pronto alguien se interpuso en su camino. Un hombre alto, vestido con una camisa de flores, llamado Qiandi, se acercó. «Hola, hola. Escuché que alguien se enfrentó a Gong Chang ayer. ¿Sabes que él es el hermano menor de nuestro gran presidente del consejo estudiantil, Gong Chang?» Los compañeros de cuarto de Si-chen se asustaron al ver al miembro del consejo estudiantil. Se apartaron, y Shang-Su se preguntaba qué quería aquel grandote del rank D, perro del presidente del consejo, con Si-chen. Qiandi se acercó al oído de Si-chen y susurró: «¿Sabías que tengo un olfato increíble? Puedo oler a personas poderosas, pero todo lo que siento en ti es el hedor de un perdedor que nunca logrará nada». Ante la provocación de Qiandi, el protagonista respondió suavemente: «¿Acaso eres un perro?» Qiandi nunca esperó ser confrontado de esa manera y se le abrieron los ojos. «¿Qué dijiste?» Una persona se acercó, diciéndole a Qiandi que se detuviera. El propio Gong Chen lo advirtió. «Ya he investigado el asunto y determiné que el culpable fue Gong Chen. Es justo que él pague por las consecuencias de sus acciones». Qiandi, al escucharlo, se alejó de Si-chen. Rápidamente, Gong Chen miró a Si-chen, quien devolvió una mirada de poco interés. En el escenario al lado había un portal creado por una máquina,
Un viejo profesor anunció: «Vamos a llevar a cabo la evaluación según el número de identificación de los estudiantes. Por favor, suban al escenario en orden cuando sean llamados». Gong Chin llevó al King Ji, mientras que en su mente, él no veía a Si Chain como una amenaza. Desde la cima de un edificio, Ling Yu observaba a los estudiantes mientras tomaba un café. El hombre a su lado preguntó: «¿Qué te hace querer venir a observar la evaluación de ranking? ¿Algo que quieres investigar?» Ling Yu prestaba atención con ojos curiosos, llenos de misterios. La evaluación esta vez puede ser muy interesante. Una hora más tarde, Shangetsu fue llamado. Shangetsu se extendió hacia el portal. «Veamos cuán fuerte soy realmente». Shangetsu cruzó el portal, llegando a una sala donde había un núcleo mágico, un corazón artificial conectado a innumerables dispositivos. Era capaz de absorber energía. Shansu levantó las manos, conjurando una bola de fuego. El ataque cayó sobre el núcleo, que permaneció con su único ojo cerrado. A través de los cables conectados al núcleo, la energía leída se transmitía a equipos externos. Los cables conectados al portal transmitían esta energía a una gran pantalla. En la gran pantalla, el rank y el tier medio fueron revelados como la fuerza de Shang Tzu. Sin embargo, los datos aún seguían llegando. Ma Long estaba ansioso por el evento principal, el potencial. Este era el mayor rank esperado que una persona pudiera alcanzar. Despertados con alto potencial, podían recibir más atención de las guías y del gobierno. El potencial de Shang Tzu fue exhibido como potencial rank C. Al salir por el portal, Shang Tzu suspiró, molesto por no haber logrado subir de rank en los últimos 2 años. Mientras el siguiente alumno era llamado, Ma Long intentó consolar a Shang Tzu. La verdad era que tanto Shang Tzu como Ma Long también habían sido evaluados, y el potencial de todos había sido rank C. Así, Ma Long consoló a su amigo. «En el mismo barco que él. No te preocupes. No hay muchos rankings D en la escuela. Puede que ni siquiera haya ninguno nuevo este año». Tan pronto como Ma Long terminó de hablar, él y los otros se sorprendieron, ya que se anunció que un alumno había sido evaluado como rank D. Algún tiempo después, llegó el turno de Qiandi. Salió del portal riendo, ya que había sido clasificado como rank D con potencial de rank A. Ma Long lloraba, pues ya habían visto 8 ranks D tras su evaluación. Los evaluadores estaban igualmente sorprendidos. Incluso los alumnos evaluados en rank D, estando en el tier bajo, era increíble que llegaran a tal rank sin experiencia de combate. Pronto llegó el turno de Gong Ting para ser evaluado. Subió al escenario bajo las miradas de todos. Era de conocimiento común que el presidente del consejo estudiantil era heredero de la Guilda Imperial. Rumores se esparcían sobre que Gong Ting había sido evaluado como rank D hace 2 años, como el más alto rank en la historia de la escuela. Entre los alumnos había sido el D, tier medio. Muchos se preguntaban si Gong Ting conseguiría superarlo dentro del portal. El núcleo abrió ligeramente los ojos cuando Gong Ting se acercó. Acercó la mano al dispositivo con una decisión tomada, solo revelando mi poder total en el examen de graduación. Causaré el mayor impacto, así que me conteneré por ahora, pero aún así seré el mejor alumno de toda la escuela. La pantalla gigante en el exterior comenzó a recibir los datos y, con el potencial de Gong Ching, una luz dorada surgió. Todos quedaron impresionados al descubrir que él estaba en el nivel alto del rango D, pero lo que los asustó aún más fue el potencial de rango S. Andy fue el más emocionado. Él es la persona más fuerte en la historia de la escuela. Ese es mi presidente. ¡Larga vida al presidente! Shansu se aferró a su hermano, llorando de envidia, mientras Ma Long se quedaba aturdido al ver la historia sucediendo ante sus ojos. Los evaluadores se reunieron, comentando entre ellos que debían informar el resultado directamente a los superiores. Andy abrió camino para que Gong Ting pasara, mientras todos lo glorificaban. Desde el edificio donde estaba con Ling Yu, el hombre a su lado elogió la cantidad de talentos que estaban surgiendo, y a An Long, el presidente de la Universidad Nacional de Despertados, tenía curiosidad. ¿Ya sabías que Gong Jin tenía potencial de rango S? ¿No es por eso que viniste a verlo? Ling Yu, sin embargo, negó. No lo sabía. No vine por él, y incluso con el resultado de Gong Jin, todavía estoy más interesada en sus resultados. Así, finalmente llegó el turno de Si Chan de ser evaluado. Cuando Si Chan caminaba hacia el escenario, Andy se interpuso en su camino. «Ey, perdedor, más te vale tener tu dormitorio impecable cuando salgan tus resultados. Es bueno que Samtas no sea otro rango E de bajo nivel. Si lo es, y ustedes 4 terminan como un dormitorio lleno de fracasados de rango E, serán la mayor broma de toda la escuela. ¡Ja, ja! Andy era el típico perro que menospreciaba a los débiles. Ustedes son un grupo de perdedores que terminarán humillándose en el examen de combate de graduación.
Malong no pudo contenerse más y bramó. Solo espera y verás. Si Chan te hará tragarte tus palabras. Sithen subió al escenario pasando por el portal. Shang Yu tenía curiosidad por saber si realmente podría superar las expectativas. Al cruzar el portal y entrar en la sala oscura, Sithen caminó hacia el núcleo de análisis. El núcleo pareció asustarse al verlo. Sithen exhibía ojos rojos vibrantes al extender la mano. En ese momento, el mejor método para un despertado de garantizar un buen futuro era unirse a una guilda de alto rango. Para la mayoría de las personas, la oportunidad de mostrar su fuerza a tales guildas era el examen de combate de graduación. El examen formaba equipos de 10 participantes. Los estudiantes eran libres de elegir a sus compañeros de equipo. El equipo que lograra obtener el primer lugar tendría a todos sus miembros reclutados directamente por la guilda más prestigiosa de la nación, la Guilda Imperial. Por eso, la evaluación de rango no solo ayudaba a los despertados a determinar sus clasificaciones, pero también servía para ese propósito que Andy ya estaba haciendo este trabajo recolectando personas para que se unieran a su equipo y al de Gong Ching, todos de rango D. Todos los 9 novatos promovidos al rango D estarán en nuestro equipo tan pronto como añadamos a su hermanito Gong Ching. Nuestro equipo seguramente obtendrá el primer lugar en el examen de combate. Con este tipo de ambiente, el equipo más fuerte podía ser fácilmente formado, al igual que el equipo más débil. Los más fuertes se reunían mientras los débiles eran excluidos y eventualmente eliminados. Esa era la ley natural de la supervivencia. Malong ajustaba sus gafas, esperando el resultado de Sithen, que ya se estaba retrasando bastante. Por todo el campus, la gente se reía, creyendo que Sithen era tan débil que ni siquiera su ranking sería registrado. Andy se acercó a Gong Ting, invitándolo a irse. El resto de los estudiantes es un montón de basura. No necesitas esperar por ellos. Además, nuestro equipo ya está completo. Vamos a un karaoke. Gong Ting suspiró, asintiendo con él. Llama a los otros del equipo, nos vamos. En ese momento, el ranking de City Gen apareció en la pantalla. Un sonoro rango D, de nivel alto, fue exhibido en el gran proyector. Todos se dieron la vuelta para mirar la pantalla. Los ojos de Malong, de los hermanos Qian y de todos los demás se desorbitaron. Malong fue el primero en gritar. ¡Miren, miren! ¡Les dije! Sabía que Andy se giró apresuradamente al ver el alboroto. ¿Qué? ¿Un rango D? ¿Nivel alto? Dentro del portal, el núcleo había evaluado el ranking de City y estaba sudando debido a la presión que sentía. Se hizo un anuncio. El sistema detectó una anormalidad en el núcleo mágico. El resultado de la evaluación puede ser impreciso. Por favor, reinicie la prueba. Sithen había hecho la prueba con su cuerpo normal y no había intentado cambiar de clase. Entonces descubrió que estar en el nivel 10 era equivalente a estar en el rango de nivel IAS alto. Sithen cambió de clase, eligiendo la clase Raygrave Hound, obtenida al derrotar al perro de huesos en el sueño. Tan pronto como Chain probó su clase más débil, la evaluación en la pantalla cambió. Evolucionó a rango C, nivel medio. Todos quedaron en shock cuando el rango subió una vez más. La sorpresa también apareció en la mirada de Gong Ting, y a su lado, Andy gritaba desespero. ¿Rango C? ¡Esto es una locura! ¡Debe haber un defecto! Los evaluadores estaban confundidos y se preguntaban por qué había cambiado el rango, curiosos por saber si había un error interno. Pronto, el sistema detectó nuevamente una anormalidad en el núcleo mágico. El resultado era impreciso, estudiante. Por favor, reinicie la prueba. El núcleo parecía asustado al enfrentar a City Chain. El protagonista había cambiado de clase una vez más. Ahora había elegido la clase Guerrero Estelar, que obtuvo al derrotar al Lord del Abismo. El núcleo mágico se aterrorizó al ver la transformación de 1900 City Chain. Su ojo se desorbitó, casi alcanzando el tamaño completo de su cuerpo físico. De repente, nubes oscuras surgieron en el cielo de la escuela. Truenos que no llevaban luz desgarraban el firmamento. Mientras la oscuridad se extendía, un viento fuerte golpeaba a los estudiantes como si un inframundo hubiera surgido en los cielos. Malong tenía tanto miedo que se agarró a uno de los hermanos. Xiange juntó las manos en súplica. ¡Un fenómeno divino! Hoy será un día que entrará en los libros de historia. Temo que nuestro dormitorio producirá un monstruo que hará temblar la tierra. La pantalla de evaluación comenzó a parpadear, tomada por interferencia. El resultado del potencial de Sechen comenzó a surgir. Apareció una letra dorada. Al ver el rango S, los evaluadores quedaron impactados. Gong Ting miró el resultado, sin palabras. En ese momento, una alerta fue transmitida por el sistema de evaluación. El color dorado de la letra S comenzó a oscurecerse, convirtiéndose en rojo. Un nuevo S apareció detrás de ella, seguido por un tercero. El sistema estaba a punto de volverse loco. Aviso: error del sistema.
Error del sistema. El rango de potencial no puede ser determinado. Excede la capacidad máxima del sistema. Andy se asustó tanto que sus ojos casi saltaron de su rostro. La gran pantalla que revelaba el resultado de la evaluación se hizo añicos ante tal poder. Los evaluadores corrieron apresuradamente. El núcleo mágico está sufriendo una sobrecarga. ¡Rápido! Necesitamos revisarlo para que el estudiante no esté en peligro. Entraron en la sala deprisa buscando a Sechen. El joven estaba de pie y ante él, el núcleo mágico estaba completamente seco, sin vida. Evaluadores rápidamente intentaron revisar el núcleo mágico, pensando que había sido utilizado en exceso. Siten se dio la vuelta para irse. Se dio cuenta de que había forzado el núcleo mágico más allá de sus límites, pero al menos había conseguido algo a cambio. Ante Siten, apareció la advertencia de devoración completa. Obtuvo el delicado núcleo mágico de rango A, gracias al poder de la gula. El portal brilló levemente cuando Siten lo atravesó. Inmediatamente activó el poder del delicado núcleo mágico y ventanas holográficas surgieron sobre la cabeza de cada estudiante, revelando sus rankings. Algo llamó la atención de Zicheng. Sobre la cabeza de Gong Ting se mostraba que estaba en el rango C, nivel alto. Esto significaba que había escondido su verdadera fuerza. Al salir del portal, los evaluadores anunciaron: «Rain, lamentamos informar a todos que el núcleo mágico parece haber sufrido una tensión excesiva y trágicamente nos ha dejado. Por lo tanto, la evaluación de hoy será temporalmente suspendida. Los datos de evaluación del ranking de City Chain pueden haber sido corrompidos. Informaremos esto a nuestros superiores. Para los demás estudiantes que aún no han sido evaluados, por favor regresen mañana. Tendremos una instalación de reemplazo lista para entonces». Malong y los otros compañeros de cuarto no se preocuparon por lo que dijeron los evaluadores. Celebraron alrededor de Sechen. Los ojos de Shang-Yu brillaban mientras le hacía un masaje en los hombros a Sechen y le preguntaba qué quería comer, aunque siempre había un aguafiestas. Que Andy corrió para gritar a su lado. Sabía lo basura que alguien como tú podría convertirse en rango C, mucho menos tener potencial para rango S. Obviamente, la máquina de pruebas estaba defectuosa, y ahora que has arruinado el núcleo mágico, ¿simplemente quieres irte? ¿Tienes algún sentido de responsabilidad? Por tu culpa, el resto de los estudiantes, miembros del consejo estudiantil, tendrá que esperar hasta mañana. ¿Cómo planeas compensar nuestra pérdida de tiempo? Los rayos comenzaron a surgir en la mano de Siten. El hombre frente a él era tan irritante que se preguntó si debería eliminarlo de una vez. Con una mirada sombría, Gong Ting se detuvo. «¿Qué, Andy? ¡Ya basta! No deberías ser grosero con un compañero de equipo». Que Andy se asustó y dio un paso al lado. Gong Ting caminó hacia City Chain y extendió la mano. «Deberías unirte a mi equipo. Con esa fuerza, podríamos participar juntos en el examen de combate de graduación. Juntos, definitivamente obtendremos la puntuación más alta de la historia». La invitación personal de Gong Ting a alguien sorprendió a todos. Que Andy se sintió desesperado, pues si iban a invitar a City Chain, tendrían que expulsar a alguien. No sabía cómo se explicaría. Estar en el equipo de Gong Ting significaba obtener el primer lugar en la prueba de graduación. Tantas personas habían suplicado por entrar al equipo y no lo lograron. Esto hizo que Andy se cuestionara qué tenía de especial Siten. Que Gong Ting lo llamara personalmente aún no era algo que Andy pudiera aceptar. Extendió su mano temblorosa con una expresión agria. No quería ser ridiculizado en público y se obligó a estar de acuerdo. «Bienvenido al equipo». Siten respondió rápidamente, apartando la mano de Andy y diciendo sin mucha prisa: «No estoy interesado». Que Andy se sorprendió mientras Gong Chin mostraba sorpresa. Que Andy fue quien se expresó por los dos gritando: «Amigo, ¿sabes lo que estás diciendo? Este es el equipo más fuerte de toda la escuela». City Chain solo devolvió una mirada afilada. «No me importa, son demasiado ruidosos. No me molesten de nuevo». Que Andy exhalaba fuego por las fosas nasales de tanta rabia. Todos a su alrededor quedaron sorprendidos al ver a Zichen rechazar a Gong Ting. Comenzaron a esparcirse murmullos. Él rechazó al presidente del consejo estudiantil. Debe estar buscando el primer lugar también. Así que el rango C que obtuvo no debe ser falso. Las cosas se pondrán interesantes. Malong y los compañeros de dormitorio se reían divertidos con la expresión en el rostro de Andy, realmente hilarante. Gong Chin, que había pensado que podría reclutar a cualquier persona, fue avergonzado frente a todos. El puntito permaneció tranquilo y calmó a Andy. «No es un problema. Zichen debe tener sus propios planes». Yanlong,
el director de la Universidad de Despertados, suspiró. Qué pena que no formaron un equipo. Estaba ansioso porque se estableciera un nuevo récord este año. Lin Yu mostraba una expresión opuesta a la de él, una sonrisa que revelaba su anhelo. ¿No hace esto las cosas aún más interesantes? Gong Ting nació con una cuchara de plata en la boca. Ser rechazado es básicamente una declaración de guerra, pero nuestro presidente no es alguien que acepta insultos. Al lado de Gong Ting, Andy seguía quejándose de que quiere robar los focos solo por un error en el sistema. Realmente cree que es un rango C. Kong Chin estaba en desacuerdo con ese pensamiento, pero ¿y si la evaluación no está equivocada? Aunque la posibilidad sea de 1 en 1.000.000, no dejaré que nadie tome mi primer lugar. La idea de que Chin es un rango C no le agradaba a Kang Di. Él es solo un estudiante común, sin ninguna experiencia real de combate, mientras que nosotros somos élites que hemos entrenado en secreto en mazmorras de monstruos. Con usted, ¿por qué no le daría una lección por usted? Gong Chin bufó, cuestionando si Qiandi pensaba que él era ese tipo de persona, afirmando que no estaba en el estado de ánimo para karaoke. Gong Chin le dijo a Qiandi que fuera sin él, y al final, advirtió, hagas lo que hagas, no tiene nada que ver conmigo. Qiandi escuchó el comentario y entendió la sugerencia. Una sonrisa maliciosa aparecería en sus labios. Entiendo, eso no tiene nada que ver contigo. Alrededor de 10 minutos después, uno de los matones de Gong Chen avisó. Alguien. Si Chen no está en la escuela, acabo de escuchar que se fue a casa. Salió sin siquiera comer. Aplastando una lata de refresco, Andy sintió que todo se alineaba. Los cielos están de mi lado. Fuera del campus, mientras caminaba por la calle, Sei-chan recordó su vida pasada. En ese tiempo, una de las mejores guildas estaba atacando una mazmorras de monstruos en el terreno sagrado, cuando ocurrió un incidente dentro de las mazmorras. La guilda encontró un monstruo más poderoso que cualquier otro que habían enfrentado. Ese monstruo de mirada aterradora era la ira. La guilda fue completamente barrida por ese ser de tentáculos gigantes. Después de eso, la ira emergió de las mazmorras, bajando sobre el mundo humano. Esta era toda la información que Sei-chan tenía en ese momento. En esta vida, para descubrir la ubicación exacta de las mazmorras donde estaba la ira, había creado un plan. Sin embargo, para comenzar, necesitaba dinero y por eso fue a una gran tienda, la casa de cambio Mithril, de la guilda Mithril. Se convertiría en la mayor facilitadora de intercambio de recursos del país en el futuro. Las armas y equipos que un despertado usa son factores cruciales para determinar su fuerza. La bolsa de monstruos era un intermediario importante para la compra y venta de equipos. Al entrar en la tienda, donde podría obtener ganancias rápidamente, City Chain se encontró con innumerables estantes de espadas, hachas y escudos. Colocó sobre el mostrador algunos colmillos de lobo, que fueron analizados por el hombre de traje detrás del mostrador. Aún eres un estudiante. ¿Dónde conseguiste esos colmillos? El protagonista respondió con calma. Un monstruo los dejó caer. El hombre nunca había oído hablar de esos colmillos, pero una joven de cabello rosa se acercó comentando con curiosidad. Si recuerdo correctamente, son drops del monstruo de atributo nube, rango E, llamado Gravehound. Son colmillos de Gravehound. Mientras la joven comentaba sobre el ítem, el vendedor simplemente lo arrojó sobre la mesa. ¿Cierto? ¡Cierto! Entendí. Este tipo de cosas se obtiene de rangos y no es algo que se comprará por nuestro sistema VIP. Ajustándose la corbata de mariposa con arrogancia, continuó. Nuestra clientela está compuesta por despiertos influyentes y distintos. Solo trato con ítems premium de rango D o superior. Por eso no reconocí esa basura de rango. Y el hombre, que no había recibido muchos clientes de alto nivel últimamente, comenzaba a pensar que no sería promovido. Maldecía su propia mala suerte por solo aparecer delante de chicos como aquel, cargando basura inútil. Como no quería lidiar con ítems baratos, se fue advirtiendo a la joven. Señorita Lee, la dejaré atender a este cliente. Haga un buen trabajo, confío en usted. La señorita Lee calculó el valor de compra y entregó un sobre negro a Siten. Aquí está su dinero, señor, por favor. Manténgalo seguro. ¿Hay algo más en lo que puedo ayudar? Siten había recibido 18,000, suficiente para cubrir el alquiler. Fue entonces que reveló que tenía algo más. Un brillo se iluminó cuando se materializó una gran espada, el arma que había obtenido del señor del inframundo. Al ver la espada pesada, la señorita Lee se quedó en shock. Nunca había visto esa espada antes, pero estaba segura de que debía ser de rango B o incluso de rango A.
El comprador, que le había pasado el trabajo, volvió solo para burlarse. ¿De qué hablas? Un arma de rango A alcanza 1 millón en el mercado. Estoy en este negocio desde hace años y nunca he encontrado una. En ese momento, un hombre de cabello verde entró en la tienda coincidiendo con él. Tienes razón, ese equipo definitivamente no es de rango A o B. Al escuchar las palabras del jefe, el vendedor se apresuró a adularlo. Sin duda tienes ojos afilados, jefe. Lo sabía. ¿Cómo podría un estudiante arruinado traer algo tan valioso? El hombre de traje se acercó a la espada y dio su evaluación. Esa espada claramente proviene de las tierras abisales. Es una pieza de equipo de rango A. El vendedor se quedó tan sorprendido que casi se vuelve loco. La señorita Lee se llevó la mano a la boca, ocultando su asombro. El dueño de la tienda agarró las manos de Siten. Es un honor contar con su preferencia, señor. Rápidamente guió a Siten hacia un pasillo VIP, mientras la señorita Lee llevaba apresuradamente la espada detrás de ellos. Siten sonrió levemente al ver finalmente a Pimotestiento, esa persona aparecer. King Ji, el líder de la guilda Mitril. La señorita Lee sirvió un té a Siten en una sala con sofás elegantes. Colocaron la espada sobre una mesa más pequeña que el propio arma. King Ji fue directo. Señor, ¿puedo preguntar por cuánto desea vender esta pieza de equipo? Titane fue aún más directo. 1 millón. King Ji dijo, sorprendido por el precio tan bajo. ¿Realmente quieres pedir solo 1 millón? El líder de la guilda Mitril y dueño de la tienda intentó explicar a Inton Titane que un equipo, aunque fuera de rango B, ya podía venderse por millones. El vendedor afirmó que un arma de nivel S sería capaz de alcanzar al menos decenas de millones en el mercado. Sin embargo, Chen tenía otras ideas. Quiero usar esta arma de nivel S como garantía para obtener un préstamo de 1 millón. Pagaré en un mes. King Xia se quedó con los ojos muy abiertos de sorpresa. Nunca imaginó que un estudiante universitario pensara en obtener un préstamo usando un arma de rango S como garantía. Jins comprendió que el joven no tenía intención de vender la espada. Eso le despertó curiosidad sobre si la vendería más tarde. Si Chen parecía más sabio que alguien de su edad, tener un tesoro como ese en su posesión hizo que King se preguntara si era algún joven rico de una casa noble o un prodigio ocultando sus habilidades. Mientras King creaba innumerables teorías, Siten simplemente bebía el té con calma. Siten intentó negociar el acuerdo del préstamo. Pagaré el capital de inmediato en un mes y pagaré un interés del 10% el mes siguiente. ¿Qué opinas? Antes de negociar, King pidió que la pequeña Ali dejara la sala. Comenzó la negociación comentando lo que sabía sobre Sechan. Si no me equivoco, la escuela donde estudias es la Universidad Nacional de Despertados, y están a punto de graduarse. Cruzando las piernas, King continuó su análisis. Por lo que sé, la Universidad Nacional de Despertados realiza un examen anual de graduación. El examen de este año se llevará a cabo en exactamente un mes, y el premio en efectivo para el primero es exactamente 1 millón, lo que coincide totalmente con el valor y la fecha de reembolso del préstamo que propones. Kings entonces lanzó su apuesta. Si tuviera que adivinar, debes estar confiado en que quedarás en primer lugar en el examen, ¿no? Siten guardó silencio, escuchando cómo Ting-ji continuaba. Ting-ji se levantó, afirmando creer que Siten no quería esperar un mes para recibir el premio en efectivo, y por eso estaba allí tratando urgentemente de ofrecer un artículo raro como garantía para un préstamo. Eso indicaba que estaba desesperado por dinero. No correrías ese riesgo si no tuvieras un as bajo la manga, ¿cierto? Completando su análisis, Kings llegó a una conclusión. En ese caso, puedo prestarte 1,5 millones en efectivo ahora mismo, sin intereses, por un mes. King-ji extendió la mano hacia Siten. Considera esto el inicio de una amistad entre nosotros. Siten se mostró sorprendido y curioso con King-ji. King-ji parpadeó con un ojo, mostrando una sonrisa. No te preocupes, mantendré toda la conversación de hoy en confidencialidad. Recuerda, si quieres hacer alguna venta o intercambio en el futuro, considera nuestra casa de cambio como tu primera opción. Estoy seguro de que te aseguraremos la mejor oferta. ¿Qué te parece? Con solo unos pocos detalles, fue capaz de inferir la situación y las necesidades de Sechan. Impresionante. Y, en vez de sacar provecho del dilema tan pronto como lo comprendió, aún ofreció mejores condiciones en pro de una asociación a largo plazo. No, era de extrañar que King fuera capaz de transformar la casa de cambio Mitril en la principal casa de cambio del mundo en el futuro. Shane sonrió levemente y extendió la mano para apretar la de 15, sellando el acuerdo para eliminar la ira. No podía confiar solo en su propia fuerza, por eso necesitaba comenzar a formar aliados confiables. Poco después, los dos pusieron la mano sobre un contrato, sellado con un círculo mágico, mostrando el contrato completo.
King He sonrió, avisando que los fondos serían transferidos a la cuenta de City pronto. No pasaron más de unos segundos para que City viera el dinero en su cuenta. Cambiando de tema, King preguntó curioso: ya que vas a usar un arma tan buena como garantía, ¿qué piensas usar en el examen de graduación? ¿Quieres que te preste algún equipo? No tenemos ningún equipo de rango S actualmente, pero tengo algunos objetos raros de rango B o A. Siten lo tranquilizó, afirmando que no sería necesario. Al agitar la mano, Siten hizo aparecer una segunda espada, similar a la que había entregado a la señorita Lee, y el vendedor arrogante se quedó impactado al ver la segunda espada. La pequeña Lee y Ching Ching se despidieron de Sichan. Ching Ching chasqueó los dedos, pidiendo que Shaolin continuara ayudando al importante cliente, y anunció: serás promovida a supervisora de inmediato. Antes de irse, City recordó algo. Necesito comprar una cosa. Algún tiempo después, bajando de un taxi, City llegó a la terminal de autobuses de larga distancia del condado de Kangchang. El viento soplaba mientras Siten recordaba su vida pasada. En esa época, su familia pasaba por problemas económicos. Incluso después de graduarse, aún no había conseguido un trabajo adecuado, y por eso, ninguna guilda lo aceptó. Siten se esforzó en trabajos comunes y apenas podía pagar el alquiler cada mes. Él y su hermana llevaron una vida bastante simple, solo para sobrevivir. Sium se había vuelto tan preocupada por añadir más gastos financieros a la familia que llegó a abandonar la escuela de sus sueños en el Instituto de Artes. Con el celular en la mano, Si-chan miraba a su alrededor, ya que se estaba haciendo tarde y el autobús de Sium ya debería haber llegado. De repente, escuchó la voz de una chica quejándose. «Hermano, ¿cuántas veces te lo he dicho? Si vas a buscarme, tienes que ir a la salida, no a la entrada». La voz pertenecía a una chica con 2 trenzas, vestida con uniforme escolar y cargando una mochila en la espalda, mientras tiraba de una gran maleta. Sus ojos rojos recordaban los de Sechan. El protagonista se quedó boquiabierto al ver a Sium después de 7 largos años. Tirando de la maleta, Sium pidió ayuda a su hermano, pero Si-chan parecía no escuchar. Ella movió la mano frente a su cara. «¿Por qué estás ahí parado como si fueras un espantapájaros?» Antes de que Sium pudiera darse cuenta, Si-chan ya lo había envuelto en un abrazo apretado, lleno de nostalgia. Ella se sorprendió, pero después de 7 años, esa fue la actitud más espontánea que Si-chan podría demostrar. El abrazo fue tan apretado que Sium tuvo que hacerle cosquillas debajo de los brazos. «¿Estás intentando aplastarme?» Sium lanzó la mochila para que él la cargara mientras se quejaba. «Has estado bastante raro estos últimos días. ¿Te rechazó alguna chica o algo así?» Mientras Siten ponía su bolso en la espalda, Sium lo arrastró, empezando a hablar animadamente sobre la escuela. Siten observó la sonrisa de su hermana, jurando internamente: «Esta vez no te dejaré sufrir de nuevo». No muy lejos de allí, en un callejón, varias personas se reunían. El líder de ellos, Tian Di, sabía que ese era el camino que Sitian solía tomar para volver a casa. Sombrío, ordenó a sus cómplices que se ocultaran el rostro. «Escóndanse, y en el momento en que él aparezca, vamos a saltar sobre él. Le haré aprender lo que pasa con quien se mete conmigo». En el callejón, una de las personas cuestionó: «Por cierto, jefe, dado que muchos de nosotros somos del consejo estudiantil, ¿y si las cosas se salen de control?». Mordiendo el cigarrillo, Andy bufó: «Solo le voy a enseñar una pequeña lección. La actitud de ese tipo me irrita. ¿Ese trozo de basura rank piensa que realmente es rank C? Ahora, ese inútil no tiene ni idea de con quién se ha metido». El momento en que Si-chan dijo que él era ruidoso aún estaba presente en la mente de Kiandi. Con gran irritación ordenó: «Cuando llegue el momento, más vale que dejen un pedazo de él para mí, porque soy yo quien lo va a destrozar. No podrá participar en la graduación dentro de 2 semanas». Sacó una daga que brillaba con su poder asesino del elemento nube. «Soy el mejor de toda la escuela. Simplemente espera, que te dejaré hecho trizas». Siun seguía al lado de Si-chan, bebiendo un batido. Comentó: «Hermano, has estado actuando raro estos últimos días. ¿Estás estresado por el examen de graduación?». Siun no quería que su hermano se dejara llevar por las emociones y trató de animarlo. «No importa lo que pase, necesitas animarte. ¿No eres tú quien siempre me dice eso? La vida es un largo viaje y la oportunidad llegará más temprano o más tarde». Siten entró en el callejón con Siun, que tarareaba mientras saltaba. Siten creía que, desde la perspectiva de su hermana, ella había notado algo diferente en él. En el momento en que se encontraron, ella aún no sabía que él había despertado, por lo que debía creer que aún estaba preocupado por el dinero.
Si Jane le juró a su hermana que estaba bien, pero Si-un no creía, está tratando de negarlo, es por orgullo masculino. Si-un había oído que los hombres crean barreras para ocultar sus sentimientos cuando empiezan a envejecer. Ella había leído eso en un libro y pensaba que su hermano estaba pasando por esa fase. Cuando los dos entraron más profundo en el callejón, uno de los matones de Kiandi le avisó: «Jefe, hay una niñita con ese tipo detrás del paño que cubría la parte de su rostro». Kiandi sonrió. «Eso es aún más perfecto. Este callejón no tiene cámaras. Es nuestro día de suerte». Titane de repente sintió un mal olor. Pertenecía a los tipos del consejo estudiantil. Al mirar hacia Konesiniñe, atrás, vio numerosas sombras que realmente habían tenido la valentía de ir contra él. Y sacó unos auriculares inalámbricos y se los puso en la oreja a su hermana. «Juni, he estado escuchando una canción últimamente. Escucha». Ella se confundió porque no sabía que su hermano gustaba de la música. Aún así, dejó que él se pusiera los auriculares en las orejas para escuchar la música que debía transmitir el estado mental de su hermano. Mientras Si-un escuchaba la música para intentar entender más sobre su hermano, Si-chena lo dejó caminar solo y se volvió contra el consejo estudiantil que Andy lideraba. ¿Quién podía ver que estaba en el rango D, mientras que los matones estaban en el rango E? Mientras la música seguía sonando en el oído de Si-un, ella no escuchó a una docena de estudiantes correr en dirección a su hermano. El año 2160 fue cuando él perdió a su último familiar. No fue hasta el año 2167 que renació y pudo volver para finalmente ver a su hermanita nuevamente. La furia se apoderaba de Si-chen, ya que era la primera vez en 7 años que podía reunirse con su familia, y ahora un grupo de bastardos se atrevía a arruinar su momento perfecto. Como un verdadero relámpago, el Ichen apareció ante el primero de los que lo atacaban, girando el cuerpo en una patada alta para golpearlo de lleno. El primero voló lejos, asustando a los demás. Si-un seguía con los ojos cerrados, disfrutando de la música, mientras su hermano cerraba el puño lleno de electricidad. El segundo villano al que apuntó Si-chan se asustó, pero no pudo esquivar. Con cada paso que Si-chan daba hacia adelante, golpeaba a uno de los matones de Kiandi con un puñetazo. Avanzó en un abrir y cerrar de ojos, llegando rápidamente a la retaguardia. Habiendo tenido tiempo para prepararse, uno de los miembros del consejo estudiantil preparó un puñetazo para lanzar contra Si-chen. El protagonista, sin embargo, lo agarró por la muñeca y, girando su cuerpo, lo golpeó en el codo, haciendo que el brazo se doblara en un ángulo que no debería. Se escuchó el ruido de un cristal roto, amortiguado por la carne. Antes de que pudiera gritar, Sechin continuó el ataque, silencioso, con un golpe que lo hundió. Siten lanzó a uno más lejos con una patada, haciéndolo chocar contra otro. Andy se asustó al ver cómo Siten luchaba. «¿Qué es esto? ¿Qué pasa con este tipo? ¿Cómo puede ser tan fuerte?». Siten volvió a avanzar después de deshacerse de varios que estaban delante de él, pero algunos bloqueaban el camino. Con puñetazos simples pero pesados de energía, Si-chen arrojó hacia un lado. Pronto, su objetivo final estaba delante de él. Titán apretó el puño con todas sus fuerzas, preparando un golpe contra Kiandi, que contenía 7 años de añoranza transformada en furia. Kiandi logró recuperarse y gritó: «Soy el más fuerte del tipo nube, maldito. ¿Crees que puedes derrotarme?». Antes de que Kiandi pudiera continuar hablando, el puñetazo de Si-chan lo golpeó, haciendo que su rostro girara. Kiandi rebotó una vez en el suelo, y su cuerpo se curvó en ángulos imposibles. Titán continuó persiguiéndolo en el aire, y otro puñetazo lo golpeó, esta vez de abajo hacia arriba, golpeándolo en la mandíbula. Kiandi no necesitaría ir más al dentista, ya que sus dientes fueron arrancados de manera natural. Después de que Carrie cayó numerosas veces al suelo debido a la fuerza del golpe que recibió, Andy encontró una pared como su punto final. Cuando Andy abrió los ojos, todavía aturdido, ante él apareció una sombra con ojos profundamente carmesíes. Shane miró al tipo de cabeza abajo, con los pantalones rasgados, y recordó: «Claramente te dije que nunca más deberías molestarme de nuevo. ¿Qué parte de eso no entendiste?».